Verónica Estáfora, que es antropóloga y es especialista en gestión cultural y es responsable del área de acción cultural del Museo Etnográfico Ambrosetti, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito más qué es lo que hace, y una de las cuestiones interesantes, y es el motivo por el cual también está invitada acá, es que desde el año 2018 también participa desde su lugar como referente del área de educación del museo, en el programa de discapacidad y accesibilidad, ¿no?, de la facultad. Sí, que es un programa que está coordinado por Verónica Rusler y Marina Heredia. Exacto. Y con ella y con Carlos García veníamos con muchos como contactos y búsquedas en común, pero desde el 2018 yo me sumo a algunas de sus propuestas. Buenísimo. Y contame un poco, Vero, ¿cómo fue que desde la antropología llegaste a la accesibilidad cultural? A mí me interesaba desde estudiante muy fuertemente la cuestión de cómo los debates y las preocupaciones y ciertas ideas que circulaban más en el mundo académico. Cuando yo iba estudiando se hablaba, por ejemplo, de que la idea de raza no era un concepto que científicamente hoy por hoy sea válido, y sin embargo en la vida cotidiana es algo absolutamente presente. Me preocupaba mucho esa distancia. Entonces, desde ese lugar me acerco a intentar trabajar en el museo como un espacio que puede ser puente entre esos dos mundos y un espacio donde activar otras ideas, conmover ciertos prejuicios, repensar algunos procesos históricos. Y una vez en el museo, yo entré al museo en el 98, hace mucho tiempo ya, y una vez en el museo la preocupación es cómo hacer que un lugar que tiene todo un imaginario muy formal, muy de un conocimiento correcto, un lugar que es solo para los que saben, ¿no? Todo este imaginario que todavía sigue circulando en mucha gente, pudiera ser un espacio más abierto, un espacio donde el lenguaje cotidiano nos permita incorporar otras ideas, pensar cosas juntos. Y en primera instancia, este museo tenía una apuesta más a pensar estrategias para ser un espacio placentero, más habitable, que haya mucho del juego o algunas de estas cosas que planteaba Emiliano, decir, bueno, que sea una oportunidad de aprovecharlo. Y a partir de la demanda de una escuela de estudiantes ciegos, hubo para mí como un quiebre en relación a decir, bueno, a ver, este instrumento que es el museo prioriza un modo de ser aprovechado, ¿no? Entonces la vista es central. Uh-huh. Hay vitrinas que uno no tiene, objetos que no puede tocar, hay muchos textos escritos, se apela mucho más al sentido de la vista que a otros. Y a partir de ahí, de esas primeras experiencias con mucho de ensayo y error, empecé a preocuparme más por estos temas, y fuimos pensando qué de lo que teníamos podía ser aprovechable por todos los públicos o específicamente por algunos públicos que por ahí no estaban tan previstos cuando uno pensaba una exhibición en ese momento, y es una preocupación que viene como cada vez más llegando a más espacios culturales. Esto que planteaba Emiliano de la importancia de que estemos ahí, también hay muchos espacios que se están preocupando, museos, teatros, festivales de cine, por crear condiciones para que ese todos, todas y todes sea cada vez más amplio, uh-huh. Porque a veces no son la falta de ganas el problema, sino que hay elementos muy concretos, no solo los simbólicos que por ahí yo mencionaba antes, sino elementos muy concretos, desde el modo en que te recibe alguien cuando llegás, por ejemplo, una persona con discapacidad que tiene un asistente, que le hablen al asistente y no a él. Claro. Desde ese tipo, o el alerta porque llega un perro guía, todo ese tipo, cuando es algo que está previsto por la ley que pueden ingresar a estos espacios, todo este tipo de cosas que genera una alarma, o bueno, ¿qué hago? Pueden ser hasta pequeñas cuestiones de incomodidad que hacen que alguien diga, bueno, acá no me están esperando, no me hacen sentir bienvenido. Y otras cosas que son más físicas, ¿no? Rampas, ascensores, baños adaptados, uh-huh. Un montón de cuestiones que
bueno, en términos de cómo llego, esta cuestión de irme formando, y de ahí surge también este primer acercamiento al programa y ahora ser parte de este programa, pensando en que es necesaria una formación concreta y un asumir que esa accesibilidad es un derecho, básicamente, que estamos incumpliendo desde ciertos espacios. Exacto. Y cuando vos comentabas esa escuela de ciegos que llega al museo y te genera un montón de preguntas, ¿cómo fuiste construyendo las respuestas? ¿Quiénes fueron tus interlocutores para poder pensar en cómo transformar un museo con esas características que vos decías para que se transforme en accesible? ¿Con quiénes pudiste trabajar eso? Sí, digo porque en tu formación quizás no estaba eso, ¿no? No estaba para nada. Sí había como una preocupación fuerte por pensar cuestiones ligadas a la identidad, a los prejuicios, a esta idea del otro, de quién es el otro, cuándo soy otro, cuándo somos nosotros, cómo eso se construye en base a relaciones de poder, que atraviesa estas cosas. Y sí la idea de representación, decir, bueno, si estos colectivos no están no solo pensados como visitantes, que además deberían estar pensados como posibles trabajadores, como investigadores que vienen a consultar, como hacedores en estos espacios, en la representación tampoco. Es decir, bueno, no hay personas con discapacidad en toda la historia de este país que puedan aparecer en las salas de los museos. Estas cosas aparecían como preguntas desde la formación inicial. Como interlocutores, primero el equipo de trabajo del museo, pensando en qué recursos nosotras teníamos disponibles en ese momento a los que podíamos potenciar, como la existencia de recursos táctiles que usábamos en muchas visitas, que fue como una iniciativa de quienes coordinaban ya ese área, que eran Silvia Calvo y Alicia Kurk. En ese momento era el área de extensión educativa, y fue dentro de una gestión que era la de Pérez Goyán y Marta Ojovne. Y esos recursos, ellos fueron interlocutores importantes, pero mis compañeras, mis pares, mucho, porque fue pensar qué estrategia dar a esa primera escuela. Una vez que los docentes que acompañaron, pensando en, bueno, esto que estamos pensando, vamos bien, no tanto, puede ser interesante, la devolución que nos hicieron, y también más adelante, no en esos primeros acercamientos, las agrupaciones. Ahí, en este caso, pensando en personas con ceguera o baja visión, hay agrupaciones específicas como la Biblioteca Argentina de Ciegos, la FAICA, Tiflonexos, que la BAC, por ejemplo, vino varias veces en esos primeros intentos, y cada vez que venían era, bueno, ¿qué estuvo bien? ¿Qué no tanto? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay mucho de esto de pensar con el otro, sobre todo cuando vienen generando como muchas reivindicaciones y preguntas, y tienen muchos conocimientos que por ahí nosotros creemos que estamos inventando algo cuando ellos vienen trabajando en esto en términos políticos hace mucho tiempo, y es solo aplicar algunos de esos conocimientos en nuevos espacios. Y esos son interlocutores muy importantes. Y el ingreso al programa de discapacidad surge de esos primeros intercambios en los que también los invitábamos, les hacíamos consultas, ellos nos comentaban cosas, búsqueda de bibliografía, que hoy por hoy es un tema que, por ejemplo, para museos, para teatros, se está instalando cada vez más, pero en esos primeros momentos por ahí era, bueno, a ver, ¿quién está pensando en estos temas? Y hoy en día, ¿cómo está la situación? No en términos del museo, que obviamente ha crecido en relación a articular la accesibilidad con la cultura. ¿Cómo ves el panorama en el resto de los museos, en los que son de otro tipo de gestión que no son de la facultad? Bueno, la verdad que uno no sabe, ¿viste? Claro. Cuando uno no se siente comprometido personalmente, ¿no? En relación al tema, ni se da cuenta. Sí. Y hay cosas que pasan, uno escucha todos los, no tiene que ver, y sí tiene que ver, todos los candidatos que ganaron en las PASO, en ninguno de sus discursos hubo un intérprete de lengua de señas en ningún escenario. O sea, no hay como conciencia de que todo tiene que ser accesible, ¿no? Entonces ¿qué pasa en el resto de las ofertas culturales, por ejemplo en la ciudad, si es que conoces
para tener una Sí, idea. conozco algunas experiencias. Te propongo que vayamos un cortecito Por musical y nos conteste la pregunta. No me contestes ahora. Odol pregunta, Dale, enseguida buenísimo. volvemos acá, ¿sí? Dale. Te había preguntado en relación a esto, ¿no? Como la accesibilidad cultural en nuestra ciudad, ¿cómo la ves? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado en todos estos años en relación a eso? Sí, hay gente que viene trabajando hace muchos años, como por ejemplo el Museo Nacional de Bellas Artes o el Museo Sívori. La Dirección Nacional de Museos viene desarrollando un programa de accesibilidad que viene avanzando, por ejemplo, en el Cabildo, en el Museo de Malvinas. Hay muchos espacios y viene avanzando la formación. El programa de Filo se viene preocupando por incorporar de manera curricular en distintos espacios, incluida la diplomatura en producción cultural del Paco Urondo, la formación en esto para que aparezca como pregunta, es decir, bueno, cuando pienso un nuevo espectáculo, una nueva exposición, un nuevo festival, estoy pensando en todas las posibles audiencias, estoy pensando en quiénes son los productores. En ese seminario, por ejemplo, se incluyeron 2 experiencias que a mí me parece que vale la pena estar atentos, que son el Fixor, que es el Festival de Cine Sordo, y el Teatro Nacional Cervantes, el teatro argentino. Están trabajando muy fuerte la gente de gestión de públicos, Sonia Jaroslawski, Brenda Carlini, ellas vienen del lado de formación de espectadores, entonces tienen una preocupación por pensar que no podemos dar por hechos los públicos, sino que hay hábitos que, familias, ventajas, herencias que uno lleva, que hacen que en ciertos espacios te sientas más cómodos o no, y que hay que aprender a usar estos espacios. Y que eso también es una responsabilidad de quienes están planteando los lugares. Entonces, ellas están desarrollando todo un programa de producción de recursos de accesibilidad en obras teatrales que es muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Y uno no se entera de esas cosas. Una pregunta, porque el otro día estuve en el Cervantes y entonces escuchaba, digamos, que había anunciado que, bueno, que el teatro está trabajando sobre estas cuestiones. ¿Qué cosa significaría concretamente accesibilidad dentro de un teatro? Bueno, en un primer paso, en términos de cuestiones de movilidad, cuestiones físicas, claro, que son las que por ahí más se nos vienen a la mente, claro, entonces esas las pasamos rápido, claro, rampas, claro, ese tipo de cosas. Claro. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, intérpretes en lengua de señas argentina, en simultáneo con la obra, y hay que pensar ahí los espacios, quiénes, cómo. Audio introducción vienen haciendo en algunas de las obras. Hay, antes de que comience la función, todo un relato en el que se describen características del vestuario de los personajes, del espacio en el que vamos a estar, del tipo de imágenes que se incluyen en la obra. Claro. Aparecen también cuestiones vinculadas a visitas táctiles previas a la obra para pensar la escenografía. Y también hay cuestiones que tienen que ver con conversar sobre la obra, que me parece fundamental. Al final está la posibilidad de conversar con los actores, a veces con el director, sobre, bueno, qué es lo que cada uno percibió, qué sintió, qué le interesó, qué no le gustó. Entonces, esa conversación también aleja esta idea de que hay un único modo de comprender esa obra. Una reconstrucción colectiva en donde todos los sentidos, los sentidos construidos, ¿no? Y que están los que saben y la entendieron, y yo que por ahí me perdí algunas cosas, digo, yo no estoy tan para estar en ese espacio, ¿no? Entonces hay la posibilidad de conversar, de jerarquiza ciertas miradas y da un espacio interesante. Sería genial que las invitaran, les digo, porque vale la pena. Buenísimo, sí, buenísimo. Las vamos después te pedimos los contactos. ¿Cómo no? Genial. Bueno, y contame un poquito, vos estás en el programa de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letra, que hace un montón de actividades. Un montón. He participado en algunas de ellas. ¿Y por qué no nos contás un poquito las actividades que están desarrollando en este momento como para invitar, ¿no?, a los oyentes? Sí. Además de un seminario de grado dentro de la facultad y de una diplomatura que se está haciendo con ATE, que tiene que ver con la discapacidad como pensada desde las ciencias sociales y la accesibilidad como derecho, que son los ejes de trabajo, y la idea de producción de accesibilidad que es necesario desarrollar y qué dimensiones hay que tener en cuenta para poder desarrollar accesibilidad.
Hay un espacio que me parece particularmente interesante compartir, que es el seminario de extensión, que se viene haciendo hace 6 años, que es abierto a la comunidad, no hace falta ser estudiante o docente de la facultad para ir, es un martes al mes, y este año el eje que atraviesa los encuentros tiene que ver con géneros y discapacidad. Entonces vamos a estar pensando, por lo pronto, los militantes, activistas que estuvieron en el último encuentro planteaban la necesidad de pensar a las personas con discapacidad como personas con sexualidad, con diferentes opciones al respecto, con derechos al respecto y con una militancia muy fuerte en términos de diversidad, feminismo, un montón de cuestiones. Y esto va a ser un martes al mes. Si ustedes siguen en el Facebook Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras, pueden acceder a toda esa información, y también desde ahí se difunden muchas actividades para quienes quieran formarse en estos temas. A veces hay muchos talleres, encuentros, propuestas de otras organizaciones que el programa ayuda a difundir. Perfecto, y vos diste un taller hasta hace poquito. Con otros compañeros, sí, en el Paco Urondo, que tenía que ver con esta formación en producción cultural, decir, bueno, ¿qué recursos, qué apoyos puedo desarrollar? Y desde ese lugar se trabajó con cuestiones ligadas al uso de braille, al uso de lectores de códigos QR en los programas, por ejemplo, qué recursos educativos puedo tener en cuenta en ciertos espacios, el uso de la lectura fácil, un montón de estrategias que pueden ayudar a que en ciertos espacios culturales haya una amplitud de propuestas que no impliquen un único modo de acceso. ¿Y quiénes fueron tus concursantes, ¿no? ¿Quiénes fueron tus alumnos del taller? ¿A quiénes les interesaba particularmente la temática? A ver, hubo un poco de todo este año. Hubo desde una docente que trabaja en una escuela formal, que trabaja con estudiantes sordos, artistas plásticos, una realizadora audiovisual que está vinculada al FICSOR, que es el Festival de Cine Sordo, pero a partir de una búsqueda de pensar, a partir de la ley de medios, cómo incorporar estas cosas también en términos de la producción cinematográfica. Hubo una actriz, un filósofo, estoy pensando de qué otros perfiles me olvido, un compañero que también es de cine, digo, gente de distintos lugares. El año pasado tuvimos una dramaturga, artistas, gente que coordina centros culturales, distintas miradas y distintos espacios donde se pueden ir incorporando estos temas. Es interesante cómo se va ampliando, ¿no? La preocupación y el interés por generar respuestas a ciertos colectivos que históricamente no participaban de las acciones culturales y se naturalizaba que así fuera, ¿no? Cómo se desnaturalizó eso y ahora se genera tanta pregunta, y qué bueno que desde la facultad se empiecen a construir posibles caminos de respuesta. Totalmente. Así que, Vero, te agradezco muchísimo que hayas venido y esperemos que vuelvas algún otro día para seguir hablando de este tema que es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Vero, por estar acá esta mañana en Sintonía de Educar, La verdad que muy interesante esta posibilidad, hay que ampliarla, ¿no? Hay que seguir. Continuaremos. Sí, Dani. Una de las claves, me sigo tirando los micrófonos, me parece que una de las claves es esto de darle la posibilidad de oportunidad de habitar los espacios. Y como decía Vero casi al principio, esto de estar esperando a ese otro, a esa otra, ¿no? Y me parece que la clave, y especialmente de los que transitamos espacios educativos, es justamente ese estar esperando, ¿no? Que me parece que es muy importante. Y salir a buscar también. También, seguro. Sí, no es una espera pasiva, claro, ¿no? Totalmente. En estas búsquedas, en estas inquietudes, en esto de ver que hay otros que están haciendo, te escuchaba y pensaba, los Juegos Panamericanos, muchos de los deportes se van relatando justamente para que el que no puede ver, para que no puede tener algún sentido con el cual pueda percibir, pueda estar siendo partícipe de ese, como ese ir a buscar, ¿no? Es cierto que es un estar esperando activo.